dice: el espiritismo es todo el universo solidarizado. Todo es espiritismo, porque la vida y la razón inteligente es solo del espíritu. Tenemos como presidente, dice, voy a leer primero: fue director municipal de Ecología de la ciudad de Caracas, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Psicólogos del Estado Miranda, miembro del Círculo de Escritores de Venezuela, miembro de la Sociedad de Historia de la Medicina, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Cultural Humboldt, miembro de la Junta Directiva de la Fundación Venezuela Positiva, integrante del Consejo Asesor de la Fundación Conciencia Activa. En su condición de escritor, ha publicado varios libros, entre los cuales se pueden mencionar Aplicaciones de la hipnosis clínica, Historia de la parapsicología, Fundamentos del espiritismo, El espiritismo y la creación poética, El pensamiento vivo de Portego, El ocaso de la esperanza, Del socialismo utópico a la prehistórica, Arquitecto de la libertad americana, Razón y pasión de la novela, presidente del Movimiento de Cultura Espírita CIMA, expresidente de la Confederación Espírita Panamericana, CEPA. Él es el conferencista bienvenido, John Aizpurúa, por favor. Bien. Queridas amigas y queridos amigos espíritas, amigos todos, ¿cómo transmitirles la inmensa alegría y felicidad de estar de nuevo por aquí, en estas tierras del Quetzal, y abrazar a compañeros y amigos espíritas a quienes ya habíamos visto en otras ocasiones y a quienes ahora otros también conocemos? Una inmensa alegría saludarles. Sí. Eso. Hemos venido algunos compañeros espíritas de Argentina. Acaban de ustedes escuchar al presidente de la Confederación Espírita Panamericana, al queridísimo hermano y amigo Dante López, acompañado de su esposa, ya mencionada en la charla, Mónica. Nos acompaña la profesora Teresa de Álvarez, es una espírita de muchos años en Venezuela. Nos acompaña nuestra esposa también, y nuestro pequeño hijo Irán, que está por allí haciendo algunas travesuras ya, aunque mi esposa se las arregló para traerle un aparatito, un DCI, con unas películas nuevas, y lo ha calmado un poco. Pero estamos acá para renovar estos lazos de amistad, de cariño con los espíritas de Guatemala, y antes hemos estado en otros países en estos días, y el lunes seguiremos para la Florida. Y para todos, en nombre de todas las instituciones espíritas que trabajamos en la Confederación Espírita Panamericana, en la CEPA, reciban un abrazo fraterno y nuestros mejores pensamientos por la salud, el bienestar, la felicidad de cada uno de ustedes, de sus seres queridos, y en general nuestra palabra de afecto, de cariño para todo el pueblo guatemalteco, pueblo hermano latinoamericano. Nuestro presentador no les dijo el tema del cual les voy a hablar, pero creo que había sido anunciado como una referencia a lo que solemos llamar el paradigma espírita.
Antes de ello, permítame agradecer a los queridos hermanos y amigos del Grupo Nueva Generación, Grupo Espírita Nueva Generación, familia Torres y algunos otros miembros de esa institución, por el esfuerzo realizado, Daniel, esfuerzo realizado que valoramos mucho para podernos encontrar esta noche aquí y también mañana estaremos en San Marcos, Catarina. De modo que gracias a estos queridos amigos y gracias a ustedes también por haber venido. Supongo que son integrantes de algunos grupos espíritas de acá de la capital y le valoramos mucho que hayan venido a escuchar estas palabras y permitirnos conocerles y que ustedes nos conozcan también a quienes no hemos tenido esa ocasión. La palabra paradigma es una de esas que acostumbramos decir que es una palabra vieja, pero que a veces se emplea de una manera nueva. Porque este es un término, paradigma, muy antiguo. Es un término que viene desde los griegos clásicos y que fue renovado en el siglo XX por un estudioso del conocimiento humano llamado Thomas Kuhn, que escribió una obra estupenda. Eso yo no les quiero abrumar con palabras, pero eso se dice que es la base de la epistemología, de la teoría del conocimiento. Thomas Kuhn escribió un libro llamado La revolución de las estructuras del pensamiento científico, y él fue el que puso de moda otra vez la palabra paradigma, para querer significar con paradigma que en cada época, en la historia humana, en cada época del conocimiento, hay un modelo de pensamiento que domina, que se impone, que orienta el conocimiento de la época, y que ese modelo permanece mucho tiempo, años, décadas, a veces siglos, pero termina siendo sustituido por otro, que pasa a ser el paradigma emergente, paradigma dominante. Y es así que cuando uno repasa la historia de la humanidad, se da cuenta que el conocimiento ha sido el producto de la evolución de los paradigmas. El viejo paradigma aristotélico, que dominó más de 1000 años, el paradigma copernicano, que colocaba el sistema astronómico con el Sol en el centro y no la Tierra como se creyó antes, o el paradigma darwiniano, la evolución de las especies, el paradigma freudiano, la noción del inconsciente humano, y así muchos otros paradigmas. En el siglo XX apareció el paradigma relativista, el paradigma a partir de los grandes descubrimientos de Albert Einstein en la ciencia, y así por consiguiente. ¿Y por qué nosotros nos atrevemos a hablar de paradigma espírita? Porque en nuestra opinión, el espiritismo, bien comprendido, forma un auténtico paradigma. Porque el espiritismo posee una estructura de ideas sólida, una estructura de ideas sólidas y coherentes, y que permiten además comprender al ser humano, comprender la vida, comprender la sociedad, comprender el universo, comprender a Dios. De modo que hablamos de paradigma espírita como un modelo para no solo autoconocernos, sino para la comprensión del mundo que nos rodea. Y ese paradigma tiene su punto de partida, como lo saben todos ustedes, en el siglo XIX, con la obra de Allan Kardec. Kardec, el profesor Hippolyte Léon de Musard-Ribeiro, fue un pensador
serio, grave, un pensador que no era un creyente fácil de los conocimientos, sino un buscador y un investigador. Y como producto del estudio de aquellos fenómenos que estaban de moda en la época, las llamadas mesas parlantes, que no eran sino manifestaciones de efectos físicos producidos por los espíritus, Kardec, entonces todavía era el profesor Hippolyte Léon de Lizard, entendió que detrás de aquellas manifestaciones había la posibilidad de entender causas muy profundas de la realidad. Y de ese fenómeno, y aplicando el método, llegó poco a poco a la elaboración de la doctrina espiritista, de la cual decimos que es su fundador y su codificador. El paradigma espírita que se inicia con Kardec, aunque no termina en Kardec, porque es un paradigma que siempre estará renovándose, porque Kardec colocó los fundamentos del edificio, pero no hizo el edificio todo, porque el edificio del conocimiento seguirá construyéndose en la historia. Ese paradigma se establece a partir de unas referencias, de unas nociones fundamentales. En la época, siglo XIX, mediados del siglo XIX, cuando ese paradigma espírita se establece, había, como lo hay todavía, había dos polos del conocimiento humano para el entendimiento de las cosas. Unos polos, el más antiguo, el más tradicional, conformado por el pensamiento religioso en todas sus variantes, en todo el mundo. Ese polo religioso establece unos principios, sobre todo de carácter dogmático, es decir, admitidos por la vía de la fe, para establecer una manera de comprender las cosas y de mejorar al ser humano a partir de esos ideales. El polo religioso, el pensamiento a partir de la creencia religiosa, establece el dogma como principio de fe y de conocimiento. Y en el otro extremo, en la otra referencia, todo lo que podríamos llamar la doctrina materialista. El materialismo que se fundamenta en la noción de que la realidad esencial del universo es de orden material, de que no hay un ser creador del universo, que el universo es autodinámico, autocreado, que ha existido siempre, que no necesita de un creador, y que por lo tanto la vida es una manifestación biológica. Los seres humanos somos corporales, hemos evolucionado como especies, como individuos, poseemos un cerebro que piensa, que dirige una organización fisiológica, y cuando esa organización física se deteriora, se destruye por una enfermedad terminal o por un accidente, con la liquidación del cuerpo físico se acaba la vida. Frente a ese materialismo, las religiones afirman: existe Dios, existe el alma, hay vida posterior en otro plano, hay una relación entre las conductas ahora acá y lo que le pasa al alma en su destino posterior, y esos dos polos se enfrentan. Solo que mientras que las religiones se basan en el principio de la fe, que a veces llega al extremo del fanatismo, de la fe ciega, de la imposición, el materialismo se presenta a sí mismo con la vestidura de ser la expresión del mejor pensamiento libre, de ser la propia cristalización de la ciencia, de la investigación. Y por eso el materialismo se presenta como la doctrina que expresa lo que la ciencia comprueba. Esas dos posiciones extremas
siempre se han establecido en una relación de contradicción. Las religiones diciéndole al ser humano sobre esos principios espirituales que hay que creerlos aunque no se comprendan. Las religiones dicen al hombre: cree aunque no entiendas, pero cree. Y el materialismo, en nombre de la ciencia, diciéndole a los seres humanos: muere sin esperanza. Entre el morir sin esperanza y el creer aunque no se entienda, surge un modelo alternativo, surge una posibilidad diferente, que es lo que nosotros llamamos el paradigma espírita. Es posible aceptar los principios espiritualistas enseñados por todas las religiones, principios generales, Dios como ser creador, el espíritu como fuente de la vida, la continuación de la vida más allá de la muerte. Es posible entender eso y no necesariamente guiarse por la fe, sino por la razón. Y es posible aplicar todo el pensamiento científico del cual se ha apoderado el materialismo, pero no para negar el espíritu, sino para confirmarlo. Por eso, el paradigma espírita puede situarse perfectamente como una referencia de equilibrio entre el dogmatismo religioso y el no menos dogmático materialismo. El no menos dogmático materialismo. Cuando se habla de la fe como camino y de la fe como vía para la aceptación de lo espiritual, Kardec y los que continuaron a Kardec, León Denis, Gustave Gellé, Gabriel Delanne, los grandes pensadores, o nuestra Amalia Domingo y Soler, o muchos otros estudiosos de la época o posteriores, establecieron que no era la fe, debía ser entendida como afirmación positiva, mas no como vía de negación de la razón. La fe como valoración espiritual interior, de convicción, mas no como una actitud que ciega, una actitud que niega la realidad o que se pone de espaldas a ella. Y el paradigma espírita señala, por lo tanto, que la fe de la que habla el espiritismo, y Kardec lo decía en una frase estupenda, es una fe racional, es una fe que no niega la razón. Kardec, en una frase magnífica, decía que solo es legítimo aquel conocimiento que puede afrontar a la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad. Y Kardec señalaba que el espiritismo debe seguir esa vía, la de no darle la espalda a la razón, al conocimiento, y que por la vía del estudio y de la comprensión y del análisis y del entendimiento es perfectamente posible llegar a los grandes conceptos espirituales. A veces nuestros amigos que transitan los caminos de la religiosidad, de la fe como camino, a veces no comprenden cómo es posible que el espiritismo sea capaz de hablar de una fe racional. Y a ellos hay que recordarles que la fe, si se torna enemiga de la razón, no es el camino que ayuda al crecimiento personal. Y sobre esto yo quisiera recordarles una anécdota que es sumamente interesante y aleccionadora y rigurosamente cierta. Hace ya muchos siglos enseñaba la doctrina de la fe como superior a la razón un gran teólogo, un doctor de la Iglesia, un gran maestro, que fue Agustín de Hipona, San Agustín. San Agustín, que escribió unos libros estupendos de teología, escribió las Confesiones, La Ciudad de Dios, libros muy interesantes de la teología. Y en una oportunidad San Agustín enseñaba a unos estudiantes para el sacerdocio
y les decía que por la vía de la fe era que se encontraba el mejor camino para entender a Dios y la obra de Dios. Y les decía que Dios había creado el universo como producto de su voluntad, y enseñaba todos esos principios que conocemos que las iglesias transmiten. Y entonces, en un momento, un alumno, uno de esos que nunca faltan, que tratan de indagar un poco más allá de lo tradicional, le preguntó al maestro, le dijo: maestro, dígame una cosa, explíqueme, si Dios es eterno, luego ha existido siempre, y el universo, que es su creación, existió a partir de un momento dado, en ese lapso entre la eternidad de Dios y el momento en que el universo aparece, en ese tiempo, ¿qué hacía Dios? Esa fue una pregunta que sorprendió a San Agustín, pero como hombre inteligente, al fin y al cabo, luego de un rato de meditación, le dijo: mira, en ese lapso en que Dios no había creado todavía el universo, el lapso infinito, Dios estaba pensando, y sobre todo estaba pensando en una cosa. Estaba pensando en la creación del infierno. ¿Y sabes para qué? Para mandar allí a personas irreverentes que hacen preguntas como esa. Y esa ha sido la actitud de la fe fanática. Cree aunque no entiendas. No preguntes demasiado. Y si el muchacho en el colegio, en el liceo, ante la enseñanza en la familia o en el colegio, el muchacho empieza con preguntas: bueno, y si María subió al cielo, ¿cómo es eso? En cuerpo y alma. Y caramba, Adán fue creado por Dios, ¿tendría un ombligo o no tendría ombligo? Y empiezan a hacer preguntas así.